En esas fotos que pasaron ahí en la historia de la iglesia, vemos cómo nosotros no envejecemos, solamente nuestro cabello va quedándose más blanco. Es la transformación. Hoy día nosotros vamos a comenzar una serie sobre construyendo el templo de Dios. Dios ya habitó en 3 templos. No es que Él habite más, porque ni todos los cielos consiguen comportar más. En 3 momentos Él envió su espíritu como representante en la tierra a un lugar específico. El primero de estos fue el tabernáculo de Moisés, que nosotros ya hablamos este año varias veces sobre esa cuestión, donde Dios dice que cómo ustedes precisan de mi presencia. Interesante que la Biblia dice que Dios nos dio a Jesús y Dios nos lo dio y dio al ser humano para Dios. Entonces el primer lugar de su presencia fue en el tabernáculo donde Dios habitaba en espíritu. Su presencia estaba ahí a través del espíritu que entró en aquel lugar, a través de una nube poseída por el Espíritu de Dios. Hacía sombra en la mañana y luz en la noche, para decirle al pueblo de Israel que ese aquí es su guía, esta aquí es mi presencia. 600 años después, David tuvo ese deseo de construir un lugar permanente en el monte que hoy es llamado el monte del templo, que hasta hoy existe en Israel, en Jerusalén. Y entonces él quería hacer un templo bonito para Dios, de piedras, de oro, porque el primero era de coro, de tejido, de oro y plata, y era portátil. Él acompañaba a Israel conforme sus peregrinaciones. Y después quedó parado mucho tiempo en una área, mas no era en Jerusalén. Estaba entre Jerusalén y la costa del Mediterráneo. Entonces David tuvo ese sueño, recibió los planos de Dios, consiguió el dinero y todos los materiales para construir el templo, mas Dios no permitió que David construyese el templo. Quien construyó al final el templo fue Salomón. Y entonces Salomón construyó el templo y a partir de ahí la presencia de Dios se hizo manifiesto ahí en ese lugar. Por el pecado de Israel, el enemigo vino y destruyó aquel templo. Fue reconstruido por iniciativa de Esdras, mas quien pagó los gastos fue el rey Darío, quien reconstruyó el templo un poco menor. Pero ahí era todavía el lugar de la presencia de Dios. Más tarde, siempre encima de la presencia de ese alicerce, el templo de Salomón, más tarde Herodes, un poco antes de la venida de Jesús, reconstruyó el templo y de esa vez aumentó el tamaño del monte, toda la base del monte. Por eso todas las murallas que usted ve actualmente en Jerusalén, entonces aumentó esas bases para poder hacer un templo mayor, un lindo templo, no tan adornado y rico como el templo de Salomón, pero mucho mayor. Y ese era el templo que Jesús, que se ve en el Nuevo Testamento, que donde Jesús andaba por ahí, donde fue presentado. Mas un día Jesús dijo que él derrubaría ese templo en 3 días y en 3 días lo reconstruiría. Entonces, ¿qué es lo que estaba tentando decir? Que ese templo iba a dejar de tener validad, que la presencia de Dios iba a salir de ese templo, que salió cuando Jesús murió, cuando se rasgó el velo del templo. El Espíritu salió de ahí y a partir de ahí ese templo no tenía más validad para Dios. Tengo certeza que
Los sacerdotes construyeron de nuevo y cosieron la cortina, mas aquella cortina que separaba el santo de los santos, el lugar santo de los santos, de la otra parte de la iglesia, dejó de tener validad porque el Espíritu salió. Mas Dios ya había profetizado en el Antiguo Testamento, así como Jesús también lo había hecho, que Dios iría a construir un nuevo templo. Y el nuevo templo es su iglesia. No más de piedra, no más de cemento, de madera, de oro, y sí en el corazón de sus seguidores, de sus hijos. Entonces ya vamos a hablar sobre eso porque eso se llama iglesia. En Hebreos capítulo 12 termina con esa cuestión que nosotros llegamos a un nivel muy más superior del templo, más superior que el templo de Sinai. Dios nos dice en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 3, comenzando en el versículo 10, nos dice que conforme la gracia de Dios que me fue concedida, yo, Pablo hablando, el apóstol Pablo, yo como sabio constructor lancé las bases y otro está construyendo sobre él. Con todo, vea, cada uno construye, porque nadie puede colocar otro alicerce, además de aquel que está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre ese alicerce, usando oro, plata y piedras preciosas, maderas, heno o paja, su obra será mostrada porque el día del juzgamiento, la venida de Jesús, el juzgamiento de la tierra y de los hombres, traerá a luz, pues será revelada por el fuego que probará la calidad de la obra de cada uno. Si lo que a uno construyó permanece, recibirá con recompensa. Si lo que hoy alguien construyó se quemará, ese sufrirá prejuicio con todo. Será salvo como alguien que escapa a través del fuego. Ustedes no saben que son el santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Entonces, en este pasaje vemos claramente que Jesús, que es la piedra de la esquina, que vamos a leer en otro versículo poco después, Jesús es la piedra angular, que significa la piedra que se coloca, es el punto inicial de donde usted va a hacer toda la base del edificio, a partir del cual usted va a hacer todas las medidas. Jesús dice que ese es el libro de la esquina. Entonces, en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice así. Vamos a comenzar en el versículo 4. A medida que se aproximan de él, de Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogido por Dios y preciosa para él, ustedes también están siendo utilizados como piedras vivas en la edificación de una casa espiritual para ser sacerdotes santos, hacer un santuario santo, ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí dice enseguida, profetiza, repite un pasaje de Isaías donde Isaías dice que la piedra angular o la piedra de la esquina de Sión, escogida y preciosa, aquel que se confía que nunca será envergonzado, hablando de Jesucristo. La piedra que los constructores rechazaron se tornó la piedra angular, la piedra de la esquina. Y él dice más adelante de aquel sueño de Nabucodonosor, en la cual se refiere a que la piedra cae encima de esa estatua y que dice, ay de aquel encima del cual la piedra cae, hablando de aquel sueño donde la piedra acaba con las naciones en el día del juicio. Entonces hay que entregar la autoridad de su vida a Jesucristo como el jefe de su vida. Ay de aquel que continúa de corazón dura y al final será
destrozado. La música que cantamos hoy, la penúltima música, dice, yo estaba condenado. Yo creo que nosotros solamente vamos a ver la intensidad de la condenación, la terrible condenación en la cual nosotros estábamos destinados en el día del juicio final, cuando veamos a esas personas que serán resucitadas y van a ser colocados en el lago del fuego para todo y siempre. Solo entonces vamos a reconocer realmente la gran condenación del cual nosotros nos fuimos retirados por la gracia de Jesús. Entonces Jesús dejó su iglesia y en otro pasaje Pablo dice que Jesús es la piedra de la esquina, esa piedra angular y el alicerce construido sobre Jesús y los apóstolos. Pero verdaderamente los apóstolos continuaron a construir las bases de la iglesia sobre el cual nosotros ya construimos después. La tarea de los apóstoles fue preparar esta Biblia para nosotros. Aquí tenemos todo lo que precisamos para dar seguimiento a la iglesia. Pablo entonces dice, encima, por eso que yo traje aquí piedras de barro, que llamamos de ladrillos, nosotros estamos construidos. Nos coloco uno encima de otro y después más tarde vamos a hablar de la importancia de las... Usted no puede hacer una construcción con piedras sueltas. Tiene que tener una orden, tiene que colocar uno arriba, otro abajo, de lado, y tiene que estar consolidada con cemento para que se asegure, y esa masa que asegura uno a los otros es el amor. Yo también traje aquí algunas herramientas para que usted pueda hacer una buena edificación. Usted tiene que tener 1 centímetro para que usted pueda medir exactamente su edificio. Usted también tiene un plomo. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es ese plomo en el cual nos da la fuerza para poder tener una construcción bien hecha. Yo me acuerdo que tenía una persona que trabajaba para mí, que había hecho una pared, mas esa pared estaba tan mal hecha que estaba para caer. Entonces el plomo justamente sirve para nivelar y hacer que la pared sea hecha de forma recta, sin ningún problema. Y eso es lo que nosotros vamos a hablar ahora, cómo tenemos que plombar nuestra iglesia para que todo lo que nosotros hagamos y todo lo que vamos a construir resista el día del juzgamiento final. Nosotros queremos, en el versículo dice así, unos van a construir con paja. Mira, ve, como ya Dios sabía que las personas iban a hablar en paja. Esa es una iglesia, como hablan las personas ahora, ¿no? Esa es una iglesia de paja. Mas Dios ya sabía que encima de esa base, que es correcto, seguro, las personas iban a construir con todo tipo de material. Iba a haber iglesia de todo tipo, hasta iglesia de plástico. Dios sabía de eso. Pero nosotros queremos ser una iglesia como Dios quiere. Queremos tener un nivel para alinear, que se usa para que todas las líneas y todos los ladrillos queden bien, para que no se quede desnivelado. Queremos tener las medidas exactas, queremos tener el plomo para que nuestra pared sea agradable y bonita a los ojos de Dios. Nosotros estamos construyendo ese templo. Lo interesante es que al final la construcción del tabernáculo, al final de la construcción del templo de Salomón, Dios vino y inspeccionó para ver si estaba todo bien hecho. Había un padrón y Dios colocó un padrón también para nuestra iglesia. Y nosotros queremos hablar sobre ese padrón. Usted precisa conocer ese padrón. Así como dice Pedro, usted es una piedra que está siendo colocada ahí. Dios está usando su vida para hacer una piedra en la construcción de su templo. Entonces, en esa serie vamos a hablar sobre lo que Dios dice, cómo debe ser la iglesia, cómo Dios enseña, cómo debe ser la iglesia.
Entonces vean, Dios ha permitido que encima de esa base, de ese alicerce, haya muchos tipos de construcciones. Y el juzgamiento final es lo que va a decir quién construyó bien y quién lo hizo mal. Interesante es que en el versículo 16 se dice, muchos van a llegar, pero no tendrán ninguna recompensa. Esos van a llegar apenas con la salvación. Nada de lo que hicieron en la iglesia, en la tierra, va a valer. Y ciertamente yo sé que usted no quiere perder toda su inversión de una vida entera en el día del juicio. Yo quiero que nuestra iglesia sea una de aquellas que Dios diga, sí, fue muy bien construida, fue bien edificada. Hay una buena recompensa para aquellos que invirtieron sus vidas en la construcción de esa iglesia. Y usted ya sabe, de ahí que la iglesia no es este templo, nuestro templo, nuestros auditorios, nuestra sala, toda esa parte de estructura, nuestro campo, nuestros edificios, apenas reflejan lo que nosotros somos como iglesia, lo que nosotros pensamos de la iglesia, cómo debe ser. Por eso que usted ve que nuestra iglesia no es arreglada, adornada, es una iglesia apenas hecha por nosotros, bancos hechos por nosotros, muchas sillas donadas. Usted ve la simplicidad porque es lo que nosotros pensamos, que Dios quiere que sea así. Lo que nosotros queremos ver es el brillo en las vidas de las personas. Nosotros queremos ver hombres que no son adúlteros, mujeres que son fieles, que son buenas madres, buenas esposas, personas que sean influencias en la vida de las personas, políticos que van a mudar realmente la vida de las personas. En el Brasil nosotros sufrimos de un cristianismo que no cambió a la sociedad. Nosotros vamos, cuando se va a la penitenciaria, usted ve que 50% de las personas que están ahí dentro son evangélicos, los otros 50% son cristianos. ¿Qué cristianismo es ese? ¿Qué evangelio es ese que no cambia, que no deja que las personas continúen matando, robando? Entonces nosotros entendemos que Dios tiene un propósito en nuestra iglesia y hoy día queremos hablar sobre eso porque si usted participa con nosotros es porque usted quiere ser parte. Muchas veces a las personas te comienzan a vender un plano, muchas personas se erran porque no saben qué es lo que están firmando en ese plan. Lea para que usted vea lo que está firmando, porque al final ese es un contrato y usted precisa saber qué tipo de iglesia, qué tipo de templo nosotros queremos que se construya sobre esa base de los apóstoles y de Jesús, para que usted pueda decir, ¿sabe una cosa? Yo no voy a encajar, porque a veces la persona dice así, ¿por qué usted es de esa iglesia? Porque yo soy de esa iglesia, porque ese pastor es muy agradable y me gustan sus mensajes. Yo soy de esa iglesia porque yo creo que ahí hay muchas oportunidades para hacer negocios, porque hay mucha gente, voy a conocer muchas personas. O tal vez la persona dice, yo simplemente me gusta porque me parece bueno. Hay programa para niños, hay gente que solo viene por eso. Felicitaciones por traer a sus hijos, mas sepa que es importante que usted sepa en qué se está metiendo, qué camisa está vistiendo. Nosotros queremos ser transparentes porque la Biblia dice que cuando los israelitas salieron de Egipto, el pueblo que aprovechó ese momento de la libertación para salir juntos, salieron juntos también otros pueblos. Los egipcios inclusive, muchos de ellos salieron con ellos pensando que iban a tener la bendición de Dios, mas ese no era el pueblo de Dios y más adelante se tornaron un grande obstáculo para la vida de Israel. Entonces nosotros queremos que las personas que deciden hacer parte de esta iglesia sepan en dónde se están metiendo. Por eso es que nosotros vamos a hacer esa serie de mensajes que al final usted ya va a saber, va a poder decir, estoy fuera, o usted va a decir, estoy dentro. Porque hay muchos aquí que están con un pie adentro y un pie afuera. Y ¿sí o no? Y usted sabe muy bien quién es, no precisa apuntarlo. Mas usted sabe, si usted está dentro, todas las semanas yo pregunto, ¿y ahí usted está yendo? ¿Usted está en grupo de oración? No, ¿no está en algún ministerio? No, solo así, solo voy al culto. Mas está bien, entonces de aquí a poco usted va a saber quiénes somos
¿Qué es lo que queremos? Y usted va a decidir, porque es su vida que va a ser utilizada para construir ese templo o no del Señor. Entonces, nosotros entendemos que la iglesia, ese templo que está siendo construido, al cual Dios le ha dado una misión, y esa misión la vamos a dividir en 6 propósitos o en 6 elementos. Vamos a llamar de propósito los 6 propósitos que Dios ha colocado para nuestra iglesia. Nosotros entendemos que Dios quiere eso para nuestra iglesia. La primera o el primer propósito de esos ahí se llama el propósito de evangelizar. En Mateos capítulo 28, Mateos capítulo 28, y para usted que está llegando ahora, una de las marcas de nuestra iglesia es que todo el mundo hace anotación, todo el mundo anota. Porque cuando usted hace una anotación, usted aprende más. De repente usted quiere revisar y está anotado ahí. No precisa todo ver de nuevo en el vídeo para coger solamente un versículo. Y de vez en cuando, sobre todo las personas visitantes y a veces pastores que nos visitan, ellos vienen, visitan y al final del culto dicen: pastor, ¿usted podría darme el esbozo de su mensaje? Y yo les pregunto: ¿qué usted no anotó? Ah, entonces no te voy a dar el esbozo. ¿Por qué lo vas a perder? Si tú realmente estabas interesado, tienes que estar anotando, hace parte. Nosotros entendemos que para aprender tenemos que anotar, nos tenemos que esforzar un poco. Entonces, Mateos capítulo 28, del versículo 18, lo último que Jesús dijo, segundos antes de ascender a los cielos en esa nube, esperando el día de su vuelta, aproximándose de sus discípulos, dice: toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Dios le dio la tierra a Jesús y dio la tierra para Jesús y dio Jesús para la tierra. Toda esa autoridad me fue dado. Por tanto, vayan. Esa es la última orden que Él dejó para su iglesia. Vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la primera cosa que nosotros vemos aquí es la misión y el propósito de evangelizar. Nuestro propósito número 1 es evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Es difundir el evangelio, propagar el evangelio, que son las buenas noticias, que usted no precisa ir al lago de fuego, que usted no precisa ir al infierno, que usted puede tener salvación, que usted puede tener perdón, que usted puede volver al propósito de Dios por el cual Dios te hizo. Dios te puede regresar a ese lugar. Tú puedes tener una vida con Dios. Ese es el evangelio. No precisas sufrir una eternidad lejos de Dios, como está destinado inicialmente al hombre. Todos los hombres entran al mundo ya separados de Dios por cuenta del pecado original. El pecado, dice la Biblia, que entró por los primeros hombres y todos ya nacemos condenados. Entonces la venida de Jesús fue justamente para dar una solución a ese problema, para que no precisemos pasar por eso. Eso se llama evangelio, que es la entrega de nuestra vida al Señor Jesús a través de su muerte y resurrección. Nosotros podemos recibir el perdón a nuestros pecados. Ese es el evangelio, Jesús muerto y resucitado al tercer día. Y a través de su obra, acepto por Dios, y Él siendo humano, Jesús siendo humano, Él también pudo pagar nuestro pecado. El Dios infinito y eterno, más también humano, infinito y eterno, Él pudo pagar nuestros pecados. Ese es el evangelio. Entonces Dios dio como misión a la iglesia evangelizar. En Romanos capítulo 1, capítulo 16, Pablo dice: yo no me envergüenzo de ese evangelio porque es el poder de Dios para la salvación. Y Dios quiere que todas las personas... Ajuste esse microfone aqui nessa sala aqui, não sei por que eles estão tendo problema. De vez em quando tá vindo uns estourros lá de voz, e é microfone mesmo, tá? Vê se a caixa tá virada errada. Se eu pudesse, eu passava por essa parede direto.
problemas con el sonido. Eso hace parte también. Vamos a resolver eso, vamos a ver por dónde está el problema. A veces me pierdo todo. Usted, profesor, cuando de aula, se acuerde de eso porque usted vio cómo es. Tenga misericordia, tenga amor por sus hermanos. El fundamento es ese. Baja un poco más. De repente precisa sacar la caja de sonido. Usted sabe que la mayoría de las personas está quedándose sorda y eso de colocar uno aquí los auriculares en los oídos, la mayoría de las personas ya están perdiendo la audición. Dice que 20% de los jóvenes están quedándose con problemas de audición. Entonces los de sonido van colocando altísimo el volumen y eso es malo. Entonces estoy intentando corregir eso. Todo eso hace ahí parte, todo eso hace parte de ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es una cosa muy global. Es para que no hagas algo que puede perjudicar a tu hermano. Yo veo muchas iglesias que tienen un sonido altísimo. Muchas veces yo ya coloqué un algodón en los oídos de tanta bulla que se hacen en esas iglesias. Ahí que ya comienza la cabeza a dilatar. Y los ojos. Entonces, listo. Ya resolvieron el problema del sonido. No sé cómo va a ser más. Vamos, de cualquier manera, vamos ya. Continuando. Entonces, nuestra primera misión es evangelizar, llevar ese evangelio. Mi pregunta es, si yo le dijera, evangelice a la persona que está de su lado, que ya está para morir ahora, tiene solamente 3 minutos de vida, ¿usted la consigue evangelizar? Bien, ¿consigue? ¿Tiene certeza? O usted, pastor, venga rápido, que está muriendo. Una vez yo atravesé la balsa de Cacao Pereira antes que haya el puente. Durante 20 minutos yo escuché a 2 pastores ahí en ese lugar con un calor horrible, con un sudor, un mal olor. Y ahí 20 minutos o 2 pastores pregando, evangelizando, ¿no? Más en esos 20 minutos, mismo que alguien quisiese aceptar a Jesús, no lo haría. Porque era solo grito, era grito, solo aleluya, Jesús, ay, gritando, y el pecado, y pan, y aleluya, Caramba, yo atravesé y más quería saber si en algún momento si alguien estuviese perdido, y había muchos perdidos, inclusive que los 2 pastores, no pregaron, no hablaron del evangelio. Pablo dice que tienes que hacerlo de forma clara. Entonces, hablando de eso, una de las cosas que Dios nos mostró es que primero, antes de pregar el evangelio, usted precisa llegar a las personas. Me acuerdo que cuando llegué a Quemanos había muchos condominios cerrados, porque cuando yo era niño, yo hacía evangelismo, yo golpeaba las puertas, iba personalmente a con las personas, y sobre todo aquí en La Chapada, mas era difícil, eran personas muy difíciles, sobre todo porque había muchos cearenses que me cerraban la puerta en la cara, y mismo yo tentando invitar, yo les daba para convidarlos para el culto, y ahí me cerraba la puerta y me decía, yo no soy de esa religión misma, que yo me vaya al infierno, no voy a esa religión. Y yo le decía, entonces vayas al infierno. Entonces era mucho, yo iba de puerta en puerta, yo hice en plazas, de tentar llegar con las personas, sentar y preguntarle, ¿usted ya oyó hablar de Jesús? Ya fueron métodos y todos los métodos, que bueno, creo que ya prácticamente ya usé todo. La pulsera pequeña, el librito sin palabras.
Y me pareció que cada época, en cada momento, Dios nos da diferentes maneras. Entonces, aquí cuando llegamos, me dije, ¿cómo vamos a alcanzar a esas personas si aquí, hermanos, usted no consigue ni darles convite para que vayan? Entonces, será la televisión, será radio, la media. En ese tiempo no había media virtual, los computadores y celulares. Y fue en ese momento que Dios me mostró una forma, aun cuando yo era pastor de otra iglesia, me mostró una forma de cómo alcanzar a otras personas, de hacer un programa show de bola, como se dice, un programa bien atractivo, una forma donde las personas quisieran venir, de calidad, donde todo el mundo venga. Y ahí nosotros íbamos a tener la oportunidad de hablar del Evangelio bien claramente. Y eso ahí se hizo parte, cuando vine a ser pastor de aquí, del DNA de esta iglesia. A cada año hacemos grandes producciones y cada vez mejores y más requintadas, con mejor calidad, donde las personas vienen, ese fantasma de la ópera, el musical de Oz, La Bella y la Fiera, los piratas, el próximo año van a ser los piratas, el sueño de Navidad. Y entonces, ¿qué sucede? Las personas vienen y viendo esa presentación, en medio de la presentación tenemos el Evangelio. Si usted percibe, nosotros hacemos eso y muchas veces en esas presentaciones queda así, porque las personas ya vienen con sus diferentes filtros y interpretan las cosas dentro de la conciencia de ella. Entonces ella puede estar interpretando como si fuese un ET que vino. Esas personas piensan así. Y entonces nosotros que ya conocemos, sabemos que hay un enredo basado en la Biblia. El sueño de Navidad ya es diferente porque es todo basado en la Biblia. Mas en nosotros es algo más abstracto. Por eso, vamos a ver si usted percibió, al final de toda presentación, los últimos 20 minutos, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué hacemos en los últimos 20 minutos? ¿Tenemos la presentación? ¿Tenemos música? No, tenemos la palabra de Dios, cogiendo ese tema para coger la emoción y abrir el corazón de las personas, hablar el Evangelio así desnudo y crudo para que las personas entiendan y puedan decir, sí, yo quiero, no quiero, y dar una oportunidad para la persona escoger. Porque yo sé, ya vimos que hay muchas iglesias que hacen espectáculos y al final lo que dicen, que Dios los bendiga hasta el próximo año. Y las personas que se van de ahí salen perdidos de la misma forma que entraron. Entonces aquí en nuestra iglesia nosotros siempre vamos a tener ese mensaje. Yo me acuerdo una vez que una persona fue llamada para la oficina del casamiento y él le prometió a unos amigos que eran ateos y impios que el pastor no iba a hablar nada de Dios. Entonces él era un mentiroso porque estaba mintiendo. Imposible que hagamos eso. Pastor, yo pensé que usted no iba a hablar nada de Dios. Las personas que yo traje se molestaron porque usted habló de Dios. Carambas, ¿tú crees realmente que si yo quiero que los casamientos sean mejores, puedan hacerlo sin Jesús? No hay cómo. Un casamiento malo ya hace que la persona se pierda en el infierno. Y que crea inclusive en el diablo, porque hay mujeres que viven con el diablo y hay esposos que creen que están viviendo en el infierno. Entonces, ¿cómo no alicerzar los casamientos si no vamos a hablar de Jesús? Jesús es la base del casamiento. Un buen casamiento no lleva al cielo. Sí, nosotros queremos que las personas tengan buenos casamientos, principalmente el pueblo de Dios, porque ahí va a resplandecer la gloria de Jesús. Va a hacer que las personas quieran esa vida. Es el fruto del Espíritu. Mas nuestra misión, nuestro propósito es el Evangelio. Las personas tienen que tener una oportunidad de decir, sí, yo quiero Jesús. Una persona me dijo recientemente que él fue criado en la iglesia. Se desvió cuando era adolescente, salió al mundo, volvió hace poco tiempo y todos los años de iglesia
que era una iglesia grande y conservadora, me dijo que nunca había escuchado sobre Jesús ser el dueño de nuestra vida. Él pensaba solo que era así, Jesús murió y listo, ya te vas al cielo. Hasta la Biblia dice que hasta los demonios creen eso y tiemblan, pero no son de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que haber ese señorío, esa entrega de nuestra vida a Él para que sea nuestro Señor. Y cuando nosotros abrimos la puerta para que Jesús entre, el Espíritu Santo entra y es Él que nos guía y Él nos sella y nos garante. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu de Jesús, Gálatas 4, versículo 6. Y eso es lo que nos garantiza la salvación. Entonces siempre nosotros vamos a hablar del Evangelio. Es importante que ustedes entiendan eso. Nosotros tenemos una serie de actividades, más no es actividad por actividad. Vamos a hacer, siempre hay alguna cosa para hacer en la iglesia, siempre hay alguna organización para venir aquí, y nos convidan para hacer una serie de cosas, para que nosotros vayamos y ayudemos a su iglesia, para que ayudemos a la sociedad. Miren, ¿cómo es que nosotros podemos ayudar a la sociedad? Evangelizando. Nosotros vamos a ayudar a la economía del Estado evangelizando. Toda persona que realmente acepta a Cristo va a dejar de ser ladrón, va a dejar de ser bandido, va a dejar de ser un asesino. Yo tengo un amigo que está en una ciudad del sur de Brasil, una pequeña, bien pequeña, creo que hay 10,000 personas más. En esa ciudad no hay ni una persona presa. Ese es el Evangelio de Jesucristo que transforma vidas. El bandido no es más bandido, el que roba no roba, el que robaba no roba más, el que adulteraba no adultera más. Ese es el Evangelio que nosotros queremos y tenemos que pregar. Ese es el Evangelio que transforma las vidas de las personas. Y nuestra misión no es ganar personas de otras iglesias. Cuando yo comencé a ver personas de otras iglesias venir, y todos los años yo hacía el mensaje de la lipoaspiración, los mandaba de nuevo para sus iglesias. Entonces, hasta un pastor vino aquí para pasar unas vacaciones, estuvo sentado, él no creyó cuando yo dije, usted que es miembro de otra iglesia, puede ir, vaya a su iglesia. ¿Qué es lo que usted está haciendo aquí? Su iglesia no siente falta de usted, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra misión no es llamar personas de otras iglesias, personas que van al cielo. Pues, quédense en su iglesia y transformen su iglesia para que sea también una máquina de evangelismo. Es eso lo que yo digo. Más, esa iglesia queremos que sea para las personas que no conocen Cristo. Entonces yo entiendo que muchas personas, inclusive en iglesias, no conocen Cristo y esas son bienvenidas. Y yo también entiendo que hay muchas iglesias que dificultan que muchas personas usen su vida para Cristo. Esas son bienvenidas. Mas sepan que la misión principal de nuestra iglesia es evangelizar. Segundo propósito. El segundo propósito número 2. En ese mismo versículo de Mateos capítulo 28, versículo 18 y 19 y 20, que nosotros llamamos la gran comisión, que Jesús da la orden final para su iglesia, cómo ella debe ser construida. Él dice así, bautizando, porque cuando tú bautizas, la persona declara, ¿no? En ese tiempo, cuando la persona aceptaba a Cristo, eran bautizadas. Entonces, por lo menos aquí, cuando las personas, por ejemplo, en el sueño de Navidad, las personas levantan la mano, anota su nombre en la fichita, las personas ya que se quedaban cogiendo y ya iban sacándose la ropa y eran luego después bautizadas. Y ahí decían que declaraban a Cristo como Jesús de su vida. El bautismo era en la hora, podía ser en cualquier hora, inclusive medianoche. Mas hoy nosotros ya hacemos un poco diferente porque ya tenemos esa libertad, más aún es importantísimo ese momento. Es el momento de la declaración de fe, que es el verdadero bautismo, porque está tentando decir que ahora sí ya entendió
de repente ya había sido bautizado, mas no había entendido que muchas veces que había sido bautizado por Juan Bautista. Pablo dijo que tenían que ser bautizados de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos no habían entendido el Evangelio. Habían entendido un mensaje de obras en el cual ellos tenían que ajustar su vida para que Dios te acepte. Mas esa no es la idea. La idea es tú aceptar a Jesús y entender el sacrificio de Cristo para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, el bautizo que usted tuvo cuando no se bautizó y no tenía ese significado, entonces usted no se bautizó, solo se mojó, precisa ahora bautizarte. Entonces, la segunda parte, después que la persona aceptó a Cristo y declaró a Jesús como Salvador de su vida. Entonces, en el versículo 20, capítulo 21 de Mateos, nuestro segundo propósito, enseñándolos a obedecer. Entonces, no solamente enseñándolos. Los seminarios enseñan mucho, mas solo enseñan. La Biblia dice que solo hace llenar la cabeza y hacer que usted se crea mejor de los otros, que usted sabe más Biblia que los otros. Enseñándolos. Debemos enseñarles a obedecer. No hay una música que dice obedecer. Obedecer. Es una música muy buena. Enseñándoles a obedecer todo lo que yo les ordené y estaré con ustedes hasta el final de los siglos. A mí me gusta mucho esta promesa y estoy loco para que llegue el final de los siglos. Enseñándoles a obedecer. Entonces, nuestro segundo propósito entonces es enseñar. Entendemos que Dios dejó la iglesia para que sea su escuela. Aquí en nuestra iglesia llevamos el estudio de la palabra serio, muy serio. Por eso que usted viene aquí los domingos y usted pasa 2 horas estudiando. A veces yo soy tentado, este año inclusive, por economía de tiempo, yo discutí con los pastores, profesores, y con otros pastores de afuera, de otros lugares, porque inclusive hay iglesias nuevas. Ellos redujeron para 1 hora y media y ahora ya tienen 1 hora de estudio. Ahí van reduciendo. Es porque así las personas vienen, se quedan tanto tiempo, ¿entienden? Entonces, miren, lo que es prioridad es prioridad. Levanten la mano. ¿Quiénes están estudiando para concurso? Para estudiar para concurso, para pasar mismo. Entonces hay gente que estudia todo el tiempo, más no pasa. Que la persona que realmente estudia, porque va a pasar, estudia el tiempo todo, va a invertir tiempo para pasar en la orden de abogados, estudia horas y horas, hasta para pasar en la escuela. Dependiendo de la escuela, hay unas que usted no precisa estudiar, más en las escuelas que realmente exigen, usted tiene que estudiar, si no, no pasa. Entonces, si la iglesia es la escuela de Dios y la Biblia es el libro de Dios, entonces precisamos invertir tiempo en eso. Entonces, en nuestra iglesia, nosotros esperamos que las personas inviertan tiempo en el estudio de la palabra. Hace un tiempo atrás, una señora creó un esquema que dejó a los profesores así, sin saber qué hacer. Porque dijo así, yo no tengo tiempo para estar estudiando de esa forma, es mucha tarea. Amigos, si usted no tiene tiempo para hacer, vaya para otra materia, porque hay materias del A, B, C, D, usted puede hacer uno con Dios de nuevo, mas nosotros vamos a estudiar con seriedad la Biblia. Nosotros tenemos seminarios, entendemos que la palabra de Dios, que Dios dejó la iglesia para hacer su escuela. Nuestros niños, ellos van a estudiar la Biblia desde los 2 hasta los 11 años. Van a estudiar 3 veces la Biblia, de capa a capa. Muchas veces los niños que llegan aquí con 4 o 5 años van a saber mucho más de Biblia que pastores formados en seminarios. Eso no es... hay niños que saben mucho más de Biblia que pastores formados en seminario. Y así... Mismo en la época de computador, yo estaba hablando aquí en la mañana que el computador facilitó mucho la preparación de los mensajes, porque antes usted tenía que intentar recordar cuál es el versículo para encontrar una concordancia. Y ahí usted va
Va y lee unos 1000 versículos. Entonces, ir para la Biblia y abrir ahora el computador. Usted quiere un versículo que quiera que ahí usted coloque el nombre de la palabra, mas usted tiene que saber Biblia de cualquier forma para conseguir ese versículo. Si usted quiere algo que quiere como referencia para ayudar a los otros, usted tiene que saber de Biblia. Entonces, nosotros precisamos conocer la palabra, precisamos conocer los personajes, todo lo que Dios colocó en la Biblia es para nuestro aprovechamiento, para nuestro enseñamiento. Y cómo nosotros debemos vivir, inclusive el Antiguo Testamento. Entonces entendemos que precisamos llevar a serio el estudio de la palabra. Y Dios dejó eso aquí para que sea el kindergarten, primaria, secundaria, facultad, PhD. Nuestra iglesia precisa dedicarse y nosotros lo vamos a hacer y estamos luchando para que nuestro enseñamiento sea cada vez mejor. Usted no imagina los millares de horas que se precisa para montar una de esas materias que les damos. Eso no viene todo listo, no. Esos cursos no existen en otros lugares. Mucha gente viene de fuera para coger ese material. No existe eso. Dios nos ha dado un deseo en el corazón de hacer eso y otras personas están viendo la diferencia. En aquel grupo que yo les comenté que participo una vez por año, de 70 mega iglesias que hay ahí, nadie tiene ese estudio. Nadie. Y este año vienen unos otros pastores para ver cómo se hace. Otros ya vinieron 2, 3 veces, trajeron sus equipos y dijeron, wow, están sudando frío. Ya gastaron, me parece, 2,5 millones para intentar colocar este programa que nosotros tenemos aquí de gratis. Construcción de salas, porque construyeron todo errado para hacer una iglesia de enseñamiento. Para usted tener una iglesia donde se enseña, usted tiene que tener salas. Y no pueden ser salas pequeñitas donde caben solamente 10 alumnos. No puede. ¿Cómo vamos a hacer solo con 10 alumnos? Da 2 bancos de eso que tenemos aquí. Entonces nuestras salas son, y estamos orando a Dios. Me gustaría tanto que el próximo año podamos coger aquel anexo 3 y hacer más salas, porque incluso tenemos mucha gente queriendo estudiar la palabra de Dios, mas tenemos que tener local. Entonces hacemos en la noche o hacemos seminarios en la madrugada, solo no sé quién daría las aulas, ¿no? Mas nosotros entendemos que enseñar es fundamental para la iglesia. Es esto lo que está faltando en la iglesia brasileña. Además, en la gran mayoría de las iglesias del mundo, es solo hablar del evangelio y a partir de ahí todo el mundo se va y no hay más enseñamiento. Y la Biblia dice que es esa palabra la que transforma nuestra vida, es esta palabra que va al ámago, que va al núcleo de nuestro corazón y hace al hombre ser adulto, hace al niño ser obediente, hace que aquel político que va a ser honesto, que ame al pueblo y no a sí mismo, hace que un abogado que glorifique a Dios, hace que aquel juez sea honesto, sin parcialidad. Esa es la palabra que hace que las personas se amen unos a los otros, de ser un vecino mejor, de cuidar de su calle, de su vecindad. Eso no es para implantar un programa social, para que las personas dejen de quebrar, de botar todo en las basuras, en las calles. Esa palabra va entrando y cuando usted va amando a su prójimo, como la Biblia enseña, usted va a dejar de hacer cosas que perjudican a su amigo. Esa es la palabra que hace que la persona deje de usar un equipo de sonido que va a reventar los oídos de las personas, y que crea un caos en la ciudad. Eso es porque no amamos a nuestro prójimo, porque no estamos ni ahí con ellos. Entonces esta palabra transforma gente. Familias van a ser transformadas, maridos van a ser transformados, hijos van a ser transformados, escuelas van a ser transformadas, la constitución va a ser transformada, porque nuestra constitución no es una constitución bíblica. Ella precisa ser transformada. Nosotros vimos eso recientemente.
El Estado no es quien educa a los hijos. Eso tiene que ser cambiado. Eso tiene que ir al Congreso y ser cambiado ahí. ¿Por qué? Porque no fue baseado en Biblia. Fue baseado en el sistema socialista comunista. No en la Biblia. Y la primera cosa que el socialismo o el comunismo hace es sacar la Biblia. Puede ver, en todo lugar donde el comunismo entraba, retiraba la Biblia. La mayor necesidad de Cuba durante 20 años, ¿sabe qué era? Biblia, Biblia, Biblia. La China, la mayor necesidad, Biblias. Las personas se sentían bendecidas y tenían apenas una página de la Biblia y ellos cambiaban con las otras personas. Entonces, gente, nosotros precisamos entender que la misión de la iglesia es enseñar y para eso precisamos estudiar. Tenemos que facilitar eso para nuestros hermanos, para nuestros niños, nuestros adultos. Y nosotros adultos tenemos que estudiar más todavía, porque cuando los niños hacen eso de estudiar, yo me acuerdo muy bien cómo mi mamá estudiaba la Biblia. Ella lo hacía como una máquina y ella me cobraba y ella me enseñaba. La mayoría de ustedes no han tenido una mamá pastora como la mía, la cual insistía y ella hacía testes. Ella me daba los testes el día anterior y yo solamente sacaba 10 porque ella me daba las preguntas antes. Más ella memorizaba y memorizaba y memorizaba. Y eso fue una bendición en mi vida. Como la mayoría de los adultos no tuvo eso en su vida, no tuvieron una escuela dominical como los niños tienen ahora. Entonces, precisamos estudiar para recuperar el tiempo perdido. Eso se llama estudiar doblado, hacer los ejercicios. Y usted también va a tener su vida transformada a través de la palabra que satura su vida. En Efesios 5, versículo 18, comparando ahí con Colosenses 3:16, usted ve cómo usted se llena del Espíritu de Dios a través de llenar su vida de la palabra de Dios, porque esa palabra fue escrita por el Espíritu. Y es eso, cuando ella va penetrando en Romanos 14, versículo 2, dice que no hay que conformarnos con este siglo, con este modo de vida de hoy, más transformarnos. ¿Cómo? Por la renovación de nuestra mente. 1 Corintios 2, versículo 16. ¿Será que estoy dando bien la referencia? Ustedes que tienen la mente de Cristo, vean ahí, 2 Corintios, versículo 2. Yo estoy aquí diciendo solo de mi cabeza. 1 Corintios 2, 16. ¿Quién conoció la mente de Cristo? Ustedes conocieron. Y ustedes pueden conocer exactamente cómo Dios piensa. Ustedes pueden saber cómo Dios piensa, cómo Dios decide las cosas. Los otros no, mas usted puede. Él dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Está aquí. Mas para conocer eso aquí, usted precisa estudiar. Usted tiene que saber la mente de Cristo, para eso usted tiene que estudiar. Entonces, y por eso que nuestra iglesia, como su segundo propósito, es enseñar. Y esa música que a mí me gusta, no me gusta mucho la melodía, más me gustan las palabras. Estudiar tu palabra es lo que me da placer. Permanecer, en fin, yo no me gusta mucho el ritmo, más las palabras son lindísimas, ¿no es eso? Hay músicas, cuando se juntan tanto la música como las palabras juntas, da un resultado fantástico. Entonces es eso, estudiar la palabra de Dios, ese es nuestro alimento, es como así, como aquella leche. La Biblia dice, la leche pura de la verdad. Entonces hay que comenzar. Por eso que comenzamos aquí uno con Dios. Bien leche, más cosas esenciales que son importantes. Nadie habla de oferta, del diezmo. Entonces yo veo así aquellos currículos, los primeros cursos en otra iglesia. Primero, venir a la iglesia, leer la Biblia y dar su oferta. Eso no es cosa que se le enseña a niños. Usted tiene que darle la leche, el alimento en la hora cierta. Pablo dice así, yo no les di esto aquí porque ustedes eran muy niños. Ustedes se iban a atorar. Entonces no pueden hacer como yo y mi hermana, que cuando mi hermanita tenía 8 meses de edad, nosotros le dimos maíz para ella. Todavía en la cuchara. Esa es la mejor forma de matar a su hermana. ¿Ya pensó? Y nosotros le dimos, mi mamá se horrorizó con eso. Mas mamá, a ella le gusta. Sí, ahí.
Entonces todo tiene que ser en la medida cierta, en el momento adecuado. Ore, porque nos estamos tentando hacer eso, porque nosotros precisamos de más profesores que van a enseñar. Y Dios ha llamado a algunos para ser profesores. Y no tenemos que encontrar esas personas. Y Dios tiene que mandarnos más personas, porque precisamos más personas para enseñar. Entonces, de 40 que comienzan a ser preparados, realmente los que quedan son 10, ¿no? Que tienen ese don, y los otros van a hacer otras cosas porque no tienen ese don de enseñar. Entonces, el enseño entendemos que tiene que ser práctico también. Esa palabra tiene que ser parte de nuestro deporte, de nuestra distracción, de nuestra elección de películas, de nuestros relacionamientos, enamorados, nuestra familia, actividades, vacaciones. La palabra de Dios tiene que vaciar todos nuestros actos, todo lo que hagamos. Es el hombre que medita día y noche. Entonces, hace que tú medites eso ahí en tu cabeza y va a influenciar en todo lo que tú hagas. Ahí Dios garantiza, mas tiene que tener la palabra aquí, en tu corazón. Entonces, el primer propósito de nuestra iglesia es evangelizar. Segundo, enseñar, estudiar la palabra. Yo los felicito, ¿saben? A los pastores les parece increíble. Ellos quedan así babando. Ellos también les parece que ustedes son locos, ¿no? Porque allá las personas dicen así, y la gente de esa iglesia son locos. Pasar tanto tiempo estudiando la palabra de Dios. Porque a veces también la palabra de Dios es mal enseñada, ¿no? Es enseñada sin emoción, sin practicidad, sin aplicación. La palabra de Dios es viva, es para movimentar nuestra vida. Una vez que fue a una iglesia, una vez vino un miembro a esta iglesia y fue a reclamar con el pastor. Ahí él vino a hablar conmigo, ustedes son hombres, vayan a entenderse. Entonces él vino y me dijo, pastor, ya estoy cansado de usted estar enseñando la palabra. Yo me siento culpable. Entonces si yo salgo de aquí, yo tengo que mudar cosas en mi vida. Yo quiero un mensaje más tranquilo, de aquellos que yo consiga dormir y salir sintiéndome bien. Y no me gusta ese mensaje porque toda vez viene y me da en mi ojo. Tengo que cambiar mi vida. Y yo le dije, oye hermano, lo siento mucho más. ¿Sabe? Aquella secretaria que usted está tentando conquistar, cuando tu mujer sepa que estás encima de ella, ahí vas a ver lo que es bueno. Ahí no me escuchó y un mes después su esposa vino a dar una dura en la secretaria. Fue muy bonito. La palabra de Dios siendo aplicada aquí en la situación de la iglesia. Muy bien. Y así nosotros vamos a continuar ese estudio durante estas 6 semanas. Haga su presencia si usted no lo ha hecho, porque es importante para usted cuando lo llamamos para ministerios. En este momento vamos a cantar Happy Birthday para la iglesia, para Dios, la verdad, por habernos soportado este tiempo todo. Y eso muchas veces es paciencia. Vamos a ponernos de pie para todos cantar. Después usted sabe, primero cantamos. La torta es virtual porque estamos en el desafío para no engordar. Entonces usted va a cantar, después usted va a soplar, solo no escupe la espalda de su vecino y sople con fuerza la vela. Entonces vamos lá. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Soplen con fuerza. Que Dios los bendiga y Dios nos dé muchos días más para que lo podamos servir.
Buen almuerzo. Hasta el próximo domingo.